Bueno, a continuación expondremos lo que es la volumetría de formación de complejos, presentado por Daniela Corrales Olivera, María Loraine Dávila Amel, Jennifer Narváez Zambrano y Sofía Mercedes Ursula Lián, estudiantes de la Universidad de Córdoba, Departamento de Ingeniería Ambiental, Química Analítica. Primeramente hablaremos de qué es la volumetría de formación de complejos, que también es conocida como complejometría, y se basa en la formación de un complejo soluble mediante la reacción de la especie que se valora. Generalmente es un ion metálico, y la solución valorante que constituye el agente acomplejante. Así, la aplicación fundamental de esta técnica está dirigida a la cuantificación de elementos metálicos por medición volumétrica del complejo soluble formado. Pero para que este formador de complejo pueda usarse en complejometría, debe satisfacer ciertos requisitos. El primero debe ser formar solo un compuesto definido, es decir, único. El agente valorante debe reaccionar solo con el analito. No deben existir reacciones secundarias entre el valorante y otros componentes presentes en la muestra distintos del analito. Segundo, debe reaccionar cuantitativamente sin reacciones secundarias. Tercero, el valorante y el complejo formado han de ser estables, para lo cual se requiere una elevada constante de equilibrio de la reacción correspondiente a la formación del complejo. Cuarto, la reacción debe ser rápida. Esto se debe a que reacciones muy lentas provocan un incremento exagerado del tiempo de análisis. Y quinto, se ha de disponer de un medio definitivamente visible para determinar el punto estequiométrico, es decir, un punto final. Se debe disponer de una técnica que permita determinar cuando la reacción entre el analito y el agente valorante se ha completado. Complejo o compuesto de coordinación. Se forman por la reacción de un ion metálico cation con un anión o una molécula neutra. Al ion metálico del complejo se le llama átomo central y al grupo unido al átomo central se le conoce como ligando. El número de enlaces que puede formar el átomo metálico central es el número de coordinación del metal. La mayoría de los cationes metálicos reaccionan con sustancias dadoras de electrones para formar compuestos de coordinación o iones complejos. Las especies dadoras o ligandos deben tener al menos un par de electrones no compartidos para formar el enlace. Por ejemplo, el amonio y los iones aluros son ligandos inorgánicos comunes. El número de enlaces covalentes que un catión tiende a formar con los electrones dadores es el número de coordinación. Valores típicos de este número de coordinación son 2, 4 y 6. Las especies formadas pueden ser eléctricamente positivas, neutras o negativas. Por ejemplo, el cobre forma un complejo catiónico con el amoníaco neutro con glicina y amoníaco con ion cloruro. Complexometría. Se basa en la determinación de iones metálicos donde el agente titulante es un ligando que forma un complejo con un ion metálico. Para titular iones metálicos con un ligando complejante, la constante de formación del complejo debe ser grande, para que la reacción de titulación sea estequiométrica y cuantitativa. Es una formación de análisis volumétrico basado en la formación de compuestos poco disociados. Halogenuros de mercurio, cianuro de plata, fluoruro de aluminio. Se suele utilizar la formación de un complejo colorante para indicar el punto de valoración. Las valoraciones complexométricas son particularmente útiles para la determinación de una mezcla de diferentes iones metálicos en solución. Generalmente se utiliza un indicador capaz de producir un cambio de color nítido para detectar el punto final de la valoración. Bueno, tenemos las titulaciones con ligandos unidentados. Bueno, generan reacciones en varias etapas produciéndose un cambio gradual en la concentración de ion metálico, por lo que nos da una reacción marcada con los puntos estequiométricos. Bueno, se dice que estos tienen un solo par de electrones sin compartir, como es el amoníaco, se dice que son unidentados. Los ligandos unidentados rara vez son adecuados para la titulación de iones metálicos debido a la formación de etapas de complejos sucesivos. También tenemos la titulación con ligandos polidentados. Bueno, esta se basa en la reacción de un agente covalente como el EA trien con cationes divalentes formándose complejos quelatos muy estables. Bueno, estas contienen varios átomos capaces de formar enlaces coordinados. También tenemos la titulación con hepta. El ácido etilbendiamotetracético es un ligando
hexadentado que puede coordinar con unos iones metálicos mediante sus 2 nitrógenos y sus 4 grupos carboxilos. Se puede comportar como pentadentado o cuadridentado, con o dos de sus grupos carboxilos libres. El ácido neutro tetrapótrico y el reactivo utilizando en las variaciones es la sal disódica. Es el único ligando que forma todos los cationes complejos en la relación, independientemente de las cargas iónicas y del número de coordinación del catión. Bueno, en esta titulación siempre llevan soluciones que están amortiguadas a un pH para evitar interferencias entre los cationes o para asegurar el buen funcionamiento del indicador y se realice un buen ácido. Cabe resaltar que el pH debe ser conocido. Indicadores para las titulaciones quilométricas. Las titulaciones quilométricas se basan en la formación de complejos solubles mediante la relación entre el analito y el titulante. La complejiometría es una técnica para la determinación analítica, directa o indirectamente, de elementos o compuestos por medición del complejo soluble formado. Los indicadores metalocrómicos son compuestos orgánicos coloridos que forman quelantes con los iones metálicos. El quelato debe tener un color diferente al indicador libre y debe liberar un ion metálico al AEDT en un valor del PM muy cercano al punto de la equivalencia. Los indicadores metalocrómicos usualmente también poseen propiedades ácido-base y además de responder como indicadores de PM, también responden como indicadores de pH. Aplicaciones de las titulaciones quilométricas. Existe la titulación directa. Estas valoraciones se limitan a la relación en las que existe un método de tensión del punto final para los iones de la reacción para que reaccionen rápidamente con el EDTA. También existen las titulaciones por retorno o retroceso. Se les utiliza cuando la reacción entre el catión y el EDTA es lenta, cuando el catión precipita en ausencia de EDTA o cuando no se cuenta con un indicador apropiado. En este caso, se le adiciona un exceso de EDTA, valorando al exceso y este titulado también. Titulaciones por desplazamiento. Se les utiliza cuando no se encuentra un indicador adecuado, cuando la reacción entre EDTA y el ion al determinar es lenta, cuando el metal precipita por un elevado pH. Titulaciones indirectas. Se aplica cuando no se puede utilizar ninguno de los métodos anteriores y se usa para determinar aniones y cationes que no reaccionan con el EDTA. Estas se han realizado con mucho éxito en casi todos los cationes comunes. Las titulaciones directas con AEDT se les puede realizar por lo menos con 25 cationes empleando tituladores metalocrónicos. Los agentes formadores son complejos, como el citrato y el tartrato. Con frecuencia se adicionan a la titulación para prevenir la precipitación en los hidróxidos metálicos. Para los metales que forman complejos con el EDTA, con frecuencia se les utiliza como amortiguador a base de amoníaco y cloruro de amonio, con un pH de 9 o 10. Ejemplos de determinación de dureza total y cálcica en agua. Bueno, desde un punto de vista químico, una de las principales cualidades del agua es su capacidad de disolver un gran número de sustancias. Esta circunstancia hace que no exista en la naturaleza agua que sea totalmente pura, dependiendo de su composición del trayecto que haya recorrido, ya sea a través de la atmósfera, sobre la superficie de la Tierra o a través de los canales subterráneos. La forma más pura de agua natural es el agua de lluvia, pues contiene por término medio un 0.0.3% de materia sólida disuelta del aire. La mayor parte de las sustancias disueltas en las aguas minerales naturales o en las aguas corrientes de grifo son sales como cloruros, carbonatos, bicarbonatos y sulfatos de calcio, potasio, sodio y magnesio. En menor medida pueden también estar presentes otras sales, la mayoría no deseadas si de agua para consumo humano se trata. Por ejemplo, tenemos nitratos, fosfatos o silicatos de cobre, zinc, hierro, entre otros.
Un agua natural que contenga una disolución cantidades apreciables de compuestos de calcio y magnesio se llama agua dura. Esta denominación surge porque las sales de calcio y magnesio contenidas en el agua son generadoras de dureza al depositarse en forma de incrustaciones insolubles de carbonatos de calcio y de magnesio cuando el agua que las contiene se calienta o se evapora. Las aguas duras se pueden detectar porque la adición química de los compuestos de calcio y magnesio sobre el jabón origina un producto insoluble. En efecto, los jabones son sales sódicas o potásicas de ácidos grasos y la presencia de cationes alcalino-terreos los descomponen de manera que los ácidos grasos liberados forman con el calcio un precipitado insoluble. Así, originalmente la definición de dureza de un agua estaba relacionada con la cantidad de espuma de jabón que se podía hacer. Concretamente, un agua era dura si precisaba de una cantidad de jabón mayor a la que necesita o una cantidad similar de agua destilada para dar origen a una espuma persistente. Bueno, hoy día la dureza de una agua se define de forma general como la concentración de iones de alcalino-terreos que hay en el agua. Como la concentración de iones cálcicos y magnesio es generalmente mucho mayor que los otros iones alcalino-terreos, podemos decir que la dureza es la suma de las concentraciones de iones de calcio y magnesio presentes en el agua. Pero esto solo se llama a la dureza total. Bueno, la dureza total es a su vez la suma de dureza temporal y la dureza permanente. Pues la dureza temporal es debida a los bicarbonatos de calcio y magnesio presentes en el agua. La dureza permanente es la que queda después de la ebullición del agua. Se debe a las sales de calcio y magnesio procedentes de sulfatos, fluoruros, entre otros. Por otra parte, también podemos hablar de dureza específica que indica la concentración individual de cada catión alcalinotérreo. Concretamente, hablaremos de dureza cálcica y dureza magnésica. Entre los diferentes métodos analíticos para la determinación de la dureza cálcica y magnésica del agua, ambientalmente hablando, podemos decir que en aguas naturales o en aguas corrientes, el más recomendado de forma generalizada es la oblatación de complexometría con ácido etilediamotetrácido, que es el ETA. Las titulaciones de formación de complejos se han usado básicamente en la determinación de metales, por lo que la mayoría de sus aplicaciones han sido sustituidas por la espectrofotometría de acepción atómica o la espectrometría de emisión atómica en plasmas de inducción acoplada. Estas situaciones se emplean con fines analíticos, ligando polidetanos como hepta, ácido etilediamino tetracético bajo la forma de protonada, el cual tiene 6 sitios de coordinación. De hecho, el hepta es un agente acomplejante muy versátil, ya que forma complejos con muchos metales siguiendo una estequiometría simple, 1 a 1. Sin embargo, esta misma característica le resta especificación. Este tipo de titulación sigue siendo un método de referencia en la determinación ambiental de la dureza del agua. Este es un parámetro químico a la hora de revisar la calidad del agua y nos ayuda a determinar la calidad de esta. La dureza del agua se puede definir como la concentración total de iones calcio e iones magnesio. Los dos cationes divelantes más habituales del agua natural. En realidad, podríamos definir la dureza como la suma de todos los cationes polivelantes, pero con mucha diferencia calcio y magnesio, los que tienen importancia en la dureza global del agua. Así podríamos escribir simplemente dureza es igual a calcio más magnesio. La dureza del agua nos representa el contenido del calcio y el magnesio de la misma, que sería la dureza total, calcio más magnesio. Se determina titulando con EDTA como agente quelante y valorando el pH en 10 y net, negro de etilcromo. Y la dureza cálcica se determina con el pH en 12 con murexina.
La dureza magnesia se obtiene entonces de la diferencia entre la dureza total y la cálcica. La dureza se puede eliminar mediante el uso de reacciones químicas, como la adición de carbonatos de un metal alcalino, ya sea sodio o potasio, o hidróxido de calcio, que provocan la precipitación del calcio como carbonato cálcico y magnésico, como hidróxidos, o también como la adición de hidróxido de calcio que produce la siguiente reacción: calcio más bicarbonato más hidróxido de calcio. Esto nos daría carbonato de calcio más 2 moléculas de agua. Mientras que en la dureza permanente sin bicarbonatos en el medio se puede utilizar carbonato de calcio que aporta carbonato adicional y aumenta mucho más el pH en el medio, lo cual favorece la precipitación. Determinación de la dureza del agua. Ejemplos de laboratorio. Vamos a preparar una solución de EDTA al 0,0500 normal. El procedimiento sería: el EDTA se puede obtener comercialmente como sal disódica, Na2H2. Pesamos en un vaso precipitado o bebido de reloj la cantidad de sal necesaria para preparar 1 litro de solución al 0,0500 normal. Disolvemos la sal de EDTA completamente empleando 600 mililitros de agua destilada con ayuda de una varilla para facilitar la disolución. Trasvasamos la solución a una matraz de vidrio empleando un embudo de vástago largo. Enjuagamos el vaso de precipitado en el embudo varias veces con agua destilada, al menos unas 3 veces con pequeñas proporciones de agua. Llenamos a volumen hasta el enrase o hasta forar. Agitamos para homogeneizar la solución y transferimos la solución a un vasco de plástico previamente enjuagado con agua destilada y la solución recién preparada. Ponemos la etiqueta que indique el nombre de la solución, la fecha de preparación y la normalidad. Los cálculos para la masa de EDTA sería el peso molecular de esta, que sería 372,24, y un peso equivalente, que sería igual al peso molecular, mediante una relación de regla de 3, nos daría 18,7120 gramos. Dentro de la determinación de la dureza del agua tenemos la determinación de dureza de aguas de riego. Su determinación es de gran importancia, ya que aguas con excesivo contenido de estos metales pueden ocasionar problemas tanto en su uso para aguas de regadío como en sus aplicaciones industriales y domésticas. Las aguas duras pueden provocar la obstrucción de cañerías y equipos de riego, así como también la pérdida de eficiencia de los equipos de transferencia de calor debido a la precipitación de carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Otros inconvenientes que se pueden presentar con este tipo de aguas aparecen durante la limpieza, cortan el jabón, y durante la cocción de ciertas legumbres que forman capas insolubles de oxalatos que dificultan la transferencia de calor. Bueno, determinación de calcio y magnesio en aguas duras. Vamos a medir en un matraz aforado 100 mililitros de muestra de agua y las vamos a proceder a transferirlas a un Erlenmeyer de 300 mililitros. Vamos a agregar 5.0 mililitros de buffer, eso es hidróxido de amonio con un pH de 10, preferiblemente con probeta graduada, y unos miligramos de indicador negro de ericocromo. Valoramos la solución de EDTA de normalidad conocida desde la bureta hasta el viraje del indicador de rojo vinoso al azul neto. Bueno, la dureza total se expresa como partes por millón. Determinación de dureza cálcica. Para la determinación de dureza cálcica se aprovecha la solubilidad de los hidróxidos de calcio y magnesio. Que medir un matraz aforado en 100 mililitros de muestra de agua, transferir a un Erlenmeyer de 300 mililitros, agregar 20 gotas de hidróxido de sodio al 10% y unos miligramos de indicador ácido calcio carboxílico. Valorar con solución de EDTA de normalidad conocida como viraje de indicador de rojo vinoso, azul o neto. Determinación de dureza magnésica. La determinación de dureza magnésica se realiza
por diferencia de los miliequivalentes de hecta gastados en las determinaciones de dureza total y dureza cálcica. Se expresan unidades de ppm de carbonato de magnesio. Para tener una determinación de dureza total cálcica y magnésica, tenemos que tener los materiales volumétricos, ya que con ellos nos facilitarán la determinación y de la experiencia. Es muy importante conocer la determinación de la dureza del agua, porque facilita el mejoramiento de procesos industriales y o manufactureros, donde el uso del agua se realiza a gran escala, con el fin de evitar la corrosión, ensuciamiento, entre otros problemas en las tuberías de procesos. Se procede a realizar un análisis minucioso de la dureza del agua para corregir y eliminar los compuestos indeseables en pro del beneficio común. La calidad del agua vendrá determinada en función de la dureza misma. En conclusiones, podemos decir que la determinación de la dureza total del agua es la suma de la dureza de todos los iones metálicos que contenga la muestra. Y también que al titular una muestra donde no se conocen las especies iónicas que existen en la muestra, se debe establecer el pH en un punto específico con una solución reguladora para que no interfieran entre sí. Muchas gracias.